Muy buenas noches, profesor. En este caso, vamos a hablar sobre el caso de estudio que nos ha tocado como tema, la importancia de la composición química de la materia prima como cementos y arenas sobre la efectividad de los aditivos plastificantes para el concreto. En este caso, los autores somos Sandro de la Cruz Ventosía, Fran Henry Escobar y el compañero Gilmer Percy González. Bueno, comenzamos. Tenemos como índice el resumen, tenemos la introducción, tenemos el capítulo 1, como el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico, antecedentes, bases teóricas y científicas, metodologías, resultados y discusiones, conclusiones y referencias bibliográficas, el cual iremos detallando en puntos más adelante. Bueno, para comenzar un poco el resumen del tema de qué se trata, vamos ahí. Los aditivos transmiten propiedades físicas y químicas, teniendo la capacidad de poder ser aplicados en muchos campos, para proporcionar nuevas características y funciones, por lo cual los últimos desarrollos en el campo de la construcción están asociados con la evolución de estos aditivos, siendo necesarios para generar mezclas con altas resistencias a los sulfatos, con un contenido de aire óptimo, entre otras propiedades, manteniendo, sin embargo, como principal función actuar como agente plastificante dentro de las mezclas de concreto, retardando la pérdida del slag y de la fragua, inicialmente a través de complejos de interacciones químicas. En este caso voy a hacer un punto importante donde dice retardando la pérdida del slag. Acá nos estamos yendo a retardar un poco el tema del asentamiento del concreto. Por este motivo, la investigación titulada la importancia de la composición química de la materia prima como cemento y arena sobre la efectividad de los aditivos plastificantes para el concreto toma importancia, pues se puede determinar como las características de las principales materias primas del concreto pueden determinar el rendimiento de los aditivos plastificantes que se utilizan en ellas, ya que se podría pensar que debido a sus marcadas características químicas, estos aditivos siempre mostrarán el mismo comportamiento previsto por el fabricante. Pero esta investigación demostrará con los resultados de las pruebas realizadas a estas mezclas que estas generalmente varían, incluso con mínimos cambios de la composición del cemento y de los agregados, especialmente en las miles de partículas de arena que lo componen. En relación a las arenas, notamos la influencia de su módulo de finura y su contenido de arcilla, cuantificado por el método azul de metileno, sobre el poder plastificante de los aditivos y en resistencia a que obtendrán los morteros. Mayor intensidad plastificante de los morteros, logrando que estos se vuelan más fluidos por mayor tiempo y con mejores resistencias. En relación a los cementos, se puede observar que aquellos con menor contenido de álcalis y de aluminato tricálcico maximizan el efecto de cada aditivo, ya que estos presentaron una elevada intensidad plastificante en sus respectivos morteros, logrando que estos vuelan más fluidos y por mayor tiempo, además de que en ellos se obtuvieran las mayores resistencias, notándose claramente la influencia que presentan el tipo de cemento en el comportamiento de los aditivos. Y en relación a los aditivos, se puede demostrar que el aditivo neftalenosulfonato es el que tiene mayor poder plastificante inicial. En casi todos los casos, salvo algunas excepciones, el aditivo policarboxilato, en cambio, es el que mantiene por mayor tiempo su capacidad de mantener el asentamiento, siendo el único que mantuvo la fluidez y trabajabilidad de cada mortero por más de 120. Finalmente se hizo un análisis global del proyecto y se obtuvo resultados lógicos que se podrían aplicar a la vida real, verificando especialmente lo voluble y sensible a los cambios que es el concreto y más aún en los aditivos. Vamos a hablar un poco también de la introducción en este punto. Bueno, en la actualidad la construcción es uno de los campos en donde más inversión ha existido y la actividad que más demanda la inversión de recursos, que impactan de manera significativa el medio ambiente, ya sea para obtener o producir materiales a través de una adecuada ejecución de los proyectos,
Por esta razón, la búsqueda de nuevas alternativas y tecnologías son fundamentales para satisfacer la demanda de viviendas de los sectores con menores ingresos, sin descuidar los aspectos de seguridad y comodidad del ámbito inmobiliario. Este avance ha sido gracias a la física, química y la ingeniería, y con ello la aparición de nuevos materiales e insumos que han ido evolucionando de forma continua. Así el cemento ha evolucionado de la mano de la nanotecnología, mejorando sus prestaciones, evolución que es necesaria para lograr un desarrollo ecológico y así disminuir su impacto ambiental, ya que, según investigaciones, la fabricación del cemento produce el 5% y el 10% del CO2 del mundo. Ante esto, se busca que los nuevos avances puedan ser cada vez más utilizados en realidades cotidianas, de modo que puedan ser utilizados no solo en proyectos grandes, sino también en sectores de menor complejidad, como el sector vivienda. Es por eso que en algunos aditivos comerciales ya se ofrecen en libre mercado y es precisamente debido a este boom y democratización en el sector de la construcción en todos los niveles socioeconómicos que hay un mayor número de empresas que ofrecen sus aditivos en catálogos para exponer sus productos nuevos y variados al público en general, buscando generar concretos de alto rendimiento según el requisito buscados y así brindar mejores características propiedades al concreto y a las estructuras que con él se conformen. Finalmente, resaltamos que este proyecto se hace un análisis novedoso para entender el mecanismo a través del cual los superplatificantes incrementan la fluidez de los morteros, ya que anteriores investigaciones solo cuantificaban la absorción del aditivo en función de las pruebas geológicas encontradas. Pero este proyecto también analizamos la cantidad de superplatificantes consumidos realmente por el concreto y a la cantidad retenida en la interfaz del cemento aditivo, que es la única que podrá ser utilizada a futuro para mantener la fluidez. Sin embargo, a su vez, el análisis de múltiples investigaciones, como la referente al Manual 22 de Tecnología de Aditivos para Hormigón 2, así como de otros artículos utilizados, resultó muy importante para lograr completar este proyecto, que obviamente sirva de fuente de consulta para las generaciones venideras. En este caso, seguimos con lo que es el tratamiento del problema. Como planteamiento del problema, vemos que el concreto es uno de los materiales de mayor uso en construcción y presenta características que lo hacen diferente del resto, pero aunque tienen buena resistencia a la compresión, su proceso de fabricación no es ajeno a los problemas durante su producción, pues múltiples factores tales como materiales de pobre calidad maquinan defectuosas, mano de obra no capacitada, complejidad del proyecto, acciones imprevistas, cambios de clima, provocan una serie de defectos que pueden traer consigo problemas en la calidad. Uno de estos factores es el vibrado que se realiza durante la colocación del concreto en obra. Básicamente esta parte del proceso de fabricación del concreto es independiente de la experiencia del operario a cargo. Muchas veces la mano de obra capacitada es escasa y aquí donde empiezan los problemas de calidad. Un ejemplo que se demuestra esta problemática del cemento y concreto es la sílice, ya que comprende más del 20% de su composición total, pero lamentablemente el polvo producido durante su proceso contiene sílice en forma cristalina, que es perjudicial para la salud, ya que luego de varios años de contacto con el polvillo es probable que se genere en nuestro organismo una grave enfermedad pulmonar, conocida como la silicosis, además de enfermedades a la piel. Como objetivo general tenemos identificar la influencia de la química de los materiales, ya sea en cemento y arena, sobre el desempeño de los aditivos para concretos de diferentes tecnologías y así encontrar una relación entre el desempeño de estos aditivos químicos con las propiedades de los materiales que conforman al concreto. Como objetivos específicos tenemos caracterizar las distintas arenas que están ubicadas en diferentes canteras de Lima para poder tener una referencia de sus propiedades físicas y químicas que servirá de fuente de consulta para futuras investigaciones. Determinar los porcentajes óptimos de los aditivos plastificantes tipo A de las diferentes marcas sobre la resistencia a compresión de concreto estructural. Como también tenemos caracterizar las distintas arenas que están ubicadas en diferentes canteras de Lima para poder tener una referencia de sus propiedades físicas y químicas que servirá de fuente de consulta para futuras investigaciones. Como formulación del problema principal tenemos cómo varía la efectividad de los aditivos plastificantes en el concreto por la influencia de la composición química del cemento y arena.
En este caso ahora voy a dar pase a mi compañero Hilmer. Buenas noches, continuando con la exposición concerniente al capítulo 2, lo que concierne al marco teórico. En los antecedentes, para la redacción de los antecedentes se consultó diversas fuentes, tales como las consecuencias. Se decidió dividirlos principalmente en internacionales y nacionales, la cual de ellos internacionales. Millones Prado, Ángel Antonio, en el año 2008, en su trabajo de tesis titulado Concreto de alta densidad de superplastificante, se formuló como objetivo comparar los costos de concreto del patrón sin plastificante y un llamado concreto pesado usando plastificante. Esta investigación, la cual se realizó en base a una serie de ensayos de laboratorios principales de propiedad de concreto fresco y endurecido. Los resultados arrojaron muy favorable para el concreto con aditivo plastificante, conservando la misma relación agua y cemento. Las resistencias del concreto con aditivo presentaban resistencias, en promedio, de 30% mayores que el concreto patrón sin aditivo. Antes investigó, dice, el uso de patrón de un cemento, como se llama, el reforzado de fibra de vidrio, para aumentar las propiedades estructurales y mecánicas de los suelos arenosos en la ciudad de Dus, en Turquía. El comportamiento mecánico en el suelo se determinó mediante las pruebas de resistencia a compresión no confinadas. La utilización de fibra de vidrio y cemento aumentó las propiedades de ingeniería y las resistencias mecánicas de los suelos arenosos, redujo el desplazamiento al fallar y resultó un comportamiento notablemente frágil. La resistencia máxima se alcanzó a un contenido de fibra de vidrio del 3%, mientras que aumentó la fibra de vidrio conjunto a la disminución de las propiedades mecánicas del cemento y de los suelos arenosos. Por lo tanto, la adición de fibra de vidrio al suelo podría considerarse un enfoque eficiente para la estabilización del suelo. La adición del cemento Portland, incluso en cantidades pequeñas, puede mejorar de manera crucial la resistencia del suelo, como demostró en este estudio. Zambrano realizó 3 tipos de mezcla en las cuales se modificó su contenido de arena para obtener un compuesto ultra desempeño y de esta forma determinar la mejor resistencia posible de compresión mayor a 110. Además, se implementaron la fibra de vidrio analizando la influencia de la esbeltez y contenido de estas, obteniendo mejores resultados en cuanto a un módulo de ruptura de reflexión de material resaltante, el cual fue superior a 8. Alvarado, nacionales, continuamos. Bustamante dice que un estudio en la correlación de agua, cemento y la permeabilidad del agua de los concretos usuales en el Perú. La presente tesis ha sido determinada, dice, para demostrar la permeabilidad depende de diversos factores y que es necesario evaluar cada uno de ellos para poder determinar un concreto que tiene o no la alta permeabilidad. En cuanto a las bases teóricas y científicas, el cemento. El cemento es un componente más activo que el concreto. Generalmente tiene como mayor costo unitario para la construcción. Es decir, que por ello, y considerando que a las propiedades del concreto depende de tanto a la cantidad como de la calidad de sus componentes de selección y uso adecuado del cemento son fundamento para obtener una forma económica de las propiedades deseadas para una mezcla dada que sea mejor. Siendo la materia más utilizada en la industria de la construcción, se caracteriza por su principal capacidad para adherir uno o varios materiales, enlazándolos mediante productos resultantes de transformaciones químicas. En el cemento se obtiene, según la figura 1, a partir de las mezclas de calizas y arcillas, calcinadas, molidas y mezcladas, con adicionales de distintos tipos para obtener propiedades específicas de acuerdo al requerimiento de puntuales. Al mezclarlo, estos elementos para agregar
petreos, grava y arena, y agua se obtiene el hormigón, el cual es una mezcla plástica, fluida, que fragua con el tiempo. Además, la arena. Se puede definir a las arenas como materiales granulares interés formados por fragmentos de roca o arenas utilizadas en la construcción. En estas construcciones está la edificación e infraestructuras. Este tipo de función es el tipo de origen de la roca. La arena se puede clasificar en arenas naturales, recicladas o artificiales. Para ello, tenemos los métodos de construcción que es en las vías férreas o para fabricación del hormigón estructural. En cuanto a la arcilla, la definición más general de la arcilla es la que presenta la Enciclopedia Británica, que nos dice que las arcillas son el resto de rocas sedimentarias, descompuestas constituidas para agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la decomposición de 30 rocas que contienen feldespato. Esto ha explicado que debido a las interacciones químicas que se deben producir entre el cemento y el agua, y especialmente entre el cemento y los aditivos, cuando estos se combinan o se utilizan, se ven afectados debido a que la presencia de las arcillas que están inmersas entre ellas, ya que los aditivos justamente reaccionan con el cemento, ya que con ellas tendrán mayor afinidad electroquímica. ¿Sigue, compañero? Por lo anterior, provocará a que priori una disminución de la eficiencia del poder del aditivo en la mezcla del concreto. En cuanto al azul de metileno, sube compañero. El azul de metileno es un compuesto químico heteroclítico, aromático, es decir, está formado por ciclos aromáticos, de que estos contienen una suma estructura como un mínimo a un elemento químico que es el carbono e hidrógeno. Tiene que ser diferente a estos. Como fórmula molecular tenemos al carbono 16, al hidrógeno 18, al CIN3S. A continuación se mostrarán las propiedades de interés de este compuesto, que se resume en la tabla número 2. En este trabajo se interesará estudiar las propiedades del azul de metileno como cuantificador y marcador de la cantidad de la arcilla presente en muestra de arena. Esto gracias a sus propiedades fluorosas y cromóforas, que se analizarán más adelante. La tabla 3 de los datos técnicos del azul metileno en sus dos formas, tanto en la primera forma, la cual es el trihidrato, y en el otro es en el anhidrido. Como vemos en el número CAS del trihidrato, tenemos al 7220-79-3. En el anhidrido tenemos al 61-73-4. En cuanto a los aditivos, recordemos que son los componentes básicos del concreto, la cuales en esto concierne al cemento, agua y los agregados arena y piedra, que están incluidos dentro de los agregados. Existen otros componentes minoritarios que se pueden incorporar, los cuales principalmente son adicionales minerales, fibras, pigmentos y aditivos, que es por ello el uso de aditivos que genera una mejor productividad en el tiempo de su ejecución para cualquier obra y construcción. Sí, compañero. Es necesario hacer el análisis de composición química de los aditivos superplastificantes, ya que sus propiedades y también sus características varían en función a algunos cambios, que estos podrían darse
gracias a su composición química. Y estos cambios a su vez modificarán el compuesto de los morteros, en los que estos aditivos superplastificantes formen parte. Es por ello que, gracias a un análisis, espera facilitar la elección de la base química. A continuación tenemos la tabla 4 de los tipos de aditivos y sus principales características fundamentales. Los lignosulfatos. En cuanto a los naftalenosulfatos y los menalnisulfatos, los policarboxilatos pertenecen en los lignosulfanotos, pertenecen a la primera generación de los aditivos plastificantes para el concreto, que también su procedencia es natural a través de la producción y extracción de la misma celulosa. Con la segunda generación de los plastificantes para el concreto, en cuál es el naftalenosulfanotos. También se extraen del proceso del refinado del carbón comparados con los lignosulfonatos. Son la tercera parte de los polímeros dispensantes, los policarboxilatos. En esta molécula son producidas por la polimerización de los radicales de los monómeros avanzados. Concerniente al capítulo 5, en cuanto es a la metodología de la investigación, tenemos bien a exponer que esta investigación aplicada se realizó a partir de la base de la tesis de carácter utilario en base a conocimientos teóricos para poder explicar los fenómenos y resultados de la investigación que estamos llevando a cabo con este procedimiento. El método analítico y sintético, la cual es una técnica documental o bibliográfica, se observó y se revisó también la tesis de ámbito nacional e internacional, para así dar una mayor explicación y dar un mayor sustento al proyecto de investigación. En cuanto al procedimiento, en esta investigación, para dar a conocer todo el sistema que se desarrolló a través de la búsqueda de información mediante la bibliografía, fue que se realizó por todo el grupo y hizo una selección de los cuantos artículos que hay de las diferentes universidades descritas anteriormente, utilizando las siguientes palabras claves para adquirir una pregunta de investigación planteada: los aditivos, el cemento, la composición química, las arenas y el principal, que es el concreto. Se escogieron estas palabras estratégicamente para delimitar nuestra búsqueda, debido a que hasta amplia información que se puede encontrar en la web, para que sirve de mayor acceso para indagar concerniente a esta investigación. Doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Ahora nos vamos a ir a este punto, que son los resultados y discusiones. En base a las investigaciones realizadas, se puede observar que los elementos con baja cantidad de cáliz, como estos componentes químicos, también llamados elementos con baja cantidad de sulfatos, tendrán un alto consumo de superplastificantes, pero que se perderán innecesariamente en la zona de coprecipitación, mientras que los cementos con alto contenido de álcalis brindarán mejores resultados de la fluidez y trabajabilidad. Esto debido a que menos aditivo se perderá dentro de la zona de comprecipitación. Un cemento con alto contenido de álcalis tiene una menor reactividad química y viceversa, debido a que los álcalis internamente equilibran las zonas iónicas del cemento, y es además por ello que todo cemento es de naturaleza básica. Así, mientras más reactivo sea el cemento, absorberá una mayor cantidad de aditivo de forma innecesaria, disminuyendo su poder fluidificante a largo plazo, evitando que más adelante se continúe manteniendo la dispersión de la mezcla en el tiempo, llegando a las pruebas más rápido.
Los componentes hallados en los cementos varían entre silicato dicálcico, silicato tricálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. Estos componentes fueron las siguientes composiciones, cuyos componentes minerales se puede identificar en un difractómetro. Además, la resistencia de los cubos de morteros aumenta conforme incrementa la dosis de aditivo. Además, el tipo de aditivo como los carboxilatos o sulfonatos presentan mayor resistencia. Los morteros con arenas gruesas presentan alta resistencia, ya que los pinos de las arenas, como las arcillas, inciden sobre la cristalización y fragua del mortero. Asimismo, tenemos, como en todo aspecto de investigación, las conclusiones, ¿no? Y con esto vamos a concluir nuestro tema de investigación. En base a las investigaciones realizadas, se pudo encontrar que existe una relación directa entre la concentración de aditivos y las propiedades físicas del mortero. Además, el contenido de arcillas, de arena, influye sobre el comportamiento del mortero, como el porcentaje de humedad y la resistencia a la compresión. Desde el punto de vista químico, cuando la arena es muy fina, entonces tiene mayor área superficial y absorbe mejor al aditivo, generando una mejor interacción aditivo-arena. También, mientras más alcalino o básico sea el cemento, entonces se obtendrán morteros más secos. Por último, las adiciones de aditivos no afectan significativamente en las propiedades mecánicas del mortero y mejora la permeabilidad, aumenta la durabilidad del mortero o concreto. Bueno, llegando a su fin, tenemos las referencias bibliográficas que nos han servido de mucho, para esta investigación. Tenemos a Orellana con su tesis llamada Influencia de la composición química de arenas y cementos peruanos en el desempeño de aditivos plastificantes para el concreto. Tenemos a Samaniego con su tema Influencia de la investigación de composiciones químicas de arenas y cementos peruanos, y así entre muchas más, ¿no? Y esto ya que son bases fundamentales para que esta investigación siga teniendo flote, ¿no? Y tenga sustento. Y eso ha sido todo por nuestro grupo. Muchas gracias.